No voy a improvisar lo que voy a decir porque mis novelas en mi conciencia son mis novelas. Pero yo creo que hay un enigma mejor en un tema sobre literatura negra, literatura policíaca, que hay diferencia entre literatura policíaca y literatura negra. No todas las literaturas policíacas son iguales, son varios códigos, hay varios códigos dentro de ese nombre genérico de literatura policíaca. Pero yo creo que hay un enigma que tiene que desentrañarse de alguna vez, y es el papel y función de la literatura, o la función de las artes en general. ¿Cumplen alguna función? ¿Qué función? Es como se dice ahora, debe de estar nada más que se deben utilizar solo para la belleza formal, es decir, que esté circunscrito solamente a su propio código interno, o por el contrario, la literatura puede tener un carácter intervencionista en la historia, bien para modificarla, bien para criticarla, bien para conocerla, y sobre todo si es sujeto, puede ser sujeto de estar dentro de ese mundo que es el de la utopía. Si a través de la narración se puede llegar a la utopía social. Esto es un viejo debate, es un enigma que todavía está sin desentrañar y que ha tenido un retroceso muy notable en los últimos años, sobre todo después de la caída del muro, después de la caída de la Unión Soviética y la construcción de nuevos muros en otros lugares y en otros ámbitos. Porque yo estoy convencido que cada libro, cada novela es una propuesta de mirada al mundo. Y no solamente al mundo, sino también a la propia literatura, porque implica determinados códigos literarios que se utilizan, y una mirada ideológica a las relaciones humanas, a las relaciones sociales, al amor, a la ternura, al sexo, etc. Es decir, que hay una multiplicidad de discursos en cualquier obra literaria. No es inocente. Esto Adorno y en general casi todos los semiólogos contemporáneos, o una gran parte de ellos, aceptan, Adorno en concreto, que la historia se cuela por cualquier rendija literaria, la rendija de cualquier novela, cualquier libro, la historia, lo que está pasando se cuela. Es imposible acorazarse ante lo que pasa. Desde que los primeros intelectuales europeos se dieron cuenta de lo que significó el nazismo, cuando cae Alemania en 1945 y se plantean, ¿se puede hacer literatura igual que como se estaba haciendo hasta entonces? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel del intelectual? Y utilizo intelectual en el término de Gramsci, donde él incluye a los escritores en los intelectuales, ¿no? Clásicamente los intelectuales son pues, los profesores universitarios, abogados, etcétera, ¿no? Se incluye en ese término gramsciano, ¿no?, de intelectual orgánico. Y si ello incluye a los escritores, son capaces a través de sus libros, con conferencias, charlas, de sus declaraciones y sobre todo de sus libros, de marcar caminos, es decir, de orientar reflexiones en determinado punto. Es evidente que, como Alicia en el País de las Maravillas, las palabras tienen dueño. Las palabras tienen dueño. Y si alguien es dueño de la pistola, del caballo y de la hacienda, es también dueño de la palabra. No se puede tener, como lo demuestra la concentración de los medios de comunicación en manos muy concretas. Entonces, ese enigma sigue sin desentrañarse, cuál es la función, papel de la literatura, si nosotros, y de las artes en general, ¿no? Si atenemos solamente a lo formal, a lo interno, a lo formal, lo que es característico de la novela, en este caso, o de la plástica, en este caso de la novela. Y esto se planteó, ustedes saben, muy, muy claramente a partir del principio del siglo XX, de los años primeros del siglo pasado, hasta los años 50, los años 60, y a finales de la década del 60 es vencida por una concepción de la literatura y del arte específica, la postmoderna. Yo les recomiendo a ustedes un libro
de Frances Stono Saunders, está traducido al español en el editorial Debate, Frances Stono Saunders, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Es un libro sumamente valioso y es un aldabonazo para todos aquellos que creen que las cosas ocurren naturalmente e inevitablemente. Es decir, que se crea un gusto literario, los críticos de determinada época hablan de una manera y en otra de otra, pero por fenómenos casi naturales como llover, como si fueran fenómenos meteorológicos. Este libro demuestra a la ensayista inglesa que en Estados Unidos crea la CIA, en concreto, con uno de los primos de Nabokov, un músico, crea un departamento para acabar con una visión determinada de la literatura de las artes. Esto parece de ciencia ficción, pero no es de ciencia ficción. Está perfectamente documentado. Ellos crean el Congreso por la Libertad de la Literatura, que tiene más de 35 sedes y universidades como esta, con salarios, con pagos enormes, conferencias, cursos, revistas, periódicos, becas, y se va creando en concreto sobre el realismo socialista, es decir, sobre el realismo muralista en pintura. En esa había mecenas como Rockefeller, etcétera, y ellos son los creadores de Jackson Pollock, en concreto. Es decir, abominan del realismo en pintura y en literatura y generan, de manera de marketing, otro tipo de literatura y otro tipo de arte. Y ese tipo de literatura es el que se está produciendo por lo que se llama los intelectuales comprometidos. Intelectual comprometido es un término gramsciano, pero que ya se utiliza antes de Gramsci. Gramsci, en los años que está en la cárcel, muere en el año 27, que está elaborando, escribe más de 3.000 páginas, ¿no? Está elaborando una teoría de la función del intelectual y la literatura popular, la función de la literatura popular, habla de la literatura policíaca. Y al mismo tiempo, en 1927, en París era una fiesta, ¿no? Y Hemingway pedía 50 dry martinis al servicio de habitaciones del Hotel Ritz. A mí también me gusta mucho el dry martini. Si no está reñido, a mí me encanta, no está reñido el uno con el otro, pero la paradoja es enorme. Hay un libro de Julian Benda, Le Tréson de Cléric, a los intelectuales le llaman clérigos, la traducción española es un libro del año 34, es La traición de los intelectuales. Yo creo que hay uno de los grandes mitos que hay es el escritor comprometido. Son muy pocos, poquísimos en la historia. El escritor normal, yo diría que más del 80 o el 90% es un escriba sentado, como las estatuillas egipcias. Ese escriba sentado que lo único que ve son las varices, si acaso, de su amo y señor, del faraón. Son intelectuales orgánicos del sistema, de este sistema, y a veces digo yo del sistema métrico decimal, no, del sistema capitalista, donde jamás lo cuestiona y a veces hacen críticas, como ya digo, por las varices que son visibles en las piernas de los faraones o los dueños de las palabras. La literatura policíaca me han indicado que sea 20-25 minutos, voy a ir rápido, pero no quiero ser incoherente tampoco, más de lo que soy. Históricamente, para mí, desde mi punto de vista, nace evidentemente con la sociedad burguesa, con la sociedad industrial, con la industrialización y con los fenómenos que trae consigo la industrialización, que es una agudez de lucha de clases, de miseria, explotación de la clase obrera en los centros industriales del mundo, que son, en Europa, el mundo conocido son dos, fundamentalmente, en Francia y en Inglaterra, en determinados lugares, ¿no? La llegada masiva de campesinos hambrientos que forma parte del ejército proletario. Es más tardío y es evidentemente por razones que ustedes no les son ajenas, lo saben perfectamente, es Barcelona y en determinados puntos en España donde empieza la industrialización. No es en Albacete, ¿no? Es en país, lo que se llama País Vasco y sobre todo Barcelona y en Mediterráneo, en Málaga natal, es donde fue el primer Altor, ¿no? En 1841. Pero bien, la novela policíaca para mí responde históricamente al miedo que tiene la burguesía europea, que es quien lee, evidentemente, quien tiene no solamente dinero, sino que sabe leer y escribir y tiempo para leer, ¿no? Con los
la clase obrera trabajando 16 horas al día. Las lecturas eran colectivas, algunos fines de semana. Es decir, la relación con la literatura y con la lectura es diferente según las clases sociales, como ustedes saben perfectamente, ¿o no? Esa burguesía desconfía de lo que acaba de crear, que son el sistema jurídico y los servicios de policía. La policía es de principios del siglo XX. El sistema jurídico, las cárceles, los jueces, los códigos, el código penal, etcétera. Claro, la policía no es uniforme, hay una lucha interna, todo el siglo XIX es una lucha interna entre los sectores más avanzados de la burguesía, más igualitarios, donde se dan más cuenta de lo que está generando la gran transformación que se está generando entonces, es acabar del antiguo régimen con un nuevo régimen de capitalista, de modo de producción capitalista, y gana esa burguesía conservadora, que es la que sigue mandando en Europa en estos momentos, es la misma. Al final de la destrucción de la Comuna de París en 1872, esa burguesía es la que 100 años después sigue gobernando. La socialdemocracia es a veces un mal chiste en Europa. Es decir, cumple otro papel diferente, ¿no? Y ese miedo y esa desconfianza yo creo que se traduce muy claramente en la novela policíaca. En la novela policíaca la policía es incapaz de defender al ciudadano de la plebe. La plebe tiene dos variantes, el proletariado y los bandidos, los ladrones, violadores, ladrones. Es la época, la concentración de masas en las ciudades, de pobres, es la época de delitos. Lo pega de periódicos y aparecen con gran profusión. La prensa se convierte en un eco de los delitos, los robos a casa, violaciones, etc. Y por primera vez en la historia los ricos y los pobres aparecen en un mismo ámbito geográfico, en la ciudad. Habitaban el centro de la ciudad, los ricos, siempre la burguesía, pero ante la presencia masiva de los pobres que van a la universidad, se cambian a lugares más apartados de la ciudad, los nuevos barrios. Y este proceso se da en todo el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Ahora los centros de las ciudades están en manos de prostitutas, etcétera, y la burguesía vive en lugares como castillos medievales, donde no hay presencia de pobres. Esa presencia de la plebe constante y ese miedo a la plebe, a la revolución, yo creo que se ve claramente en tres libros que me parece que son clave en el siglo XIX. No es el Manifiesto Comunista, que como ustedes saben hay una frase inquietante que parece novela negra, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y eso da miedo. Y luego está El doble crimen de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, el poeta americano, que yo creo que ahí comienza la novela policíaca moderna, donde el asesino es un chimpancé, tal como la caricatura que sale en los periódicos del proletario, lleno de vicio, con la frente como un mono. En la plebe está considerada como un mono, simiesca, y todavía cuando la prensa reaccionaria venezolana critica insultantemente, ¿no?, al presidente Chávez, el presidente democrático Chávez, lo pone como un mono, es un mono, son monos, le llaman el mono. El asesino es un mono. Y el tercer libro, finalmente, que yo creo que responde muy bien esto, es El estudio de la angustia, de Kierkegaard, que es a finales del siglo XIX. Kierkegaard se da cuenta que el burgués europeo vive atenazado por una angustia terrorífica. Es precursor de Freud, de Charcot y de Freud, y el burgués vive atenazado por múltiples, no solamente una, múltiples angustias. Perder el amor, perder la casa, que se ha robado, perder el trabajo y perder la vida por violaciones, por robos y tal. Y esa desconfianza, y vuelvo para terminar, esa desconfianza en lo que se llama los